Senador Álvarez y Caso. Gracias, presidente. Hace aproximadamente 18 meses, la CEAP se quedó sin titular. Y desde entonces tenemos el compromiso en su designación. Y este hecho es un reflejo de una situación que debería alarmarnos y preocuparnos. La política de atención a víctimas probablemente es uno de los temas de mayor deuda del Estado mexicano. Infelizmente no hemos estado a la altura de los colectivos, de las madres, de quienes han trabajado por promover los derechos de víctimas. Esta ley se promovió justo por colectivos. Después del movimiento por la paz con justicia y dignidad, que llevó al presidente Calderón a sentarse al Castillo, que llevó a los legisladores a sentarse al Castillo de Chapultepec y se aprobó acá y luego en la Cámara de Diputados. Infelizmente, la implementación de la ley ha contado con muchos obstáculos y la CEAP ha sido una entidad que ha quedado a deber. Fue muy decepcionante ver cómo las primeras discusiones en la primera generación fue que discutían los sueldos de los titulares y no cómo tutelaban los derechos de las víctimas. Ha sido una historia de tropiezos y de decepciones. Pero aún así, es sorprendente cómo las víctimas siguen apostando por una política de Estado que tutele sus legítimos derechos. Y por eso es tan importante que hoy este Senado tenga ya, después de un año haberla recibido y desde que abril teníamos el dictamen, se pueda resolver. Afortunadamente tendremos términos y condiciones para construir consenso, si no en primera ronda, en segunda ronda. Pero hoy tendríamos que estar sacando el nombramiento de quien dirija la CEAP. Es una labor titánica y sí se han tomado algunas decisiones que preocupan, por ejemplo, la desaparición de los fideicomisos. La desaparición de los fideicomisos ha generado un quebranto de una dinámica no solo para la acción económica, por ejemplo, de las víctimas para venir a audiencias, sino en la política pública que implementaba. La CEAP se pensó como una instancia locomotora para diseñar una instancia de segundo piso de una política pública, de un sistema nacional de víctimas. Ese sistema no está funcionando y aquí yo quiero subrayar que la responsabilidad no recae solo en el gobierno federal. Es indispensable que los gobiernos estatales asuman su responsabilidad. Es indispensable que los gobiernos y las comisiones estatales asuman esa responsabilidad, porque si no, no hay manera. La Fiscalía General de la República tampoco está contribuyendo. Las modificaciones que se hicieron, incluso aquí se votaron algunas bajo protesta a favor, porque estaban reduciendo derechos. Las fiscalías estatales tampoco están haciendo. Tenemos una impunidad estructural. Acaba de estar acá el Comité de Desapariciones Forzadas y lo que nos dice es México padece una impunidad estructural. Por eso no solo es importante este nombramiento, quiero reconocer a las 3 personas que participan, 2 mujeres y un hombre extraordinariamente capaces, valientes para enfrentar este reto, mi reconocimiento y admiración, pero necesitan de nuestro apoyo. La CEAP necesita recursos para operar. Necesitamos una política pública. Hay una serie de iniciativas pendientes en materia de ley de víctimas que tenemos que empujar. Tenemos que reforzar lo que significa que el Estado mexicano atienda esa deuda. Necesitamos una visión de Estado de futuro y eso no se va a hacer si no se hacen con recursos. No podemos seguir pensando en que se van a regatear los recursos. Necesitamos una visión de Estado poderosa con visión de derechos humanos. Hoy es el Día Internacional de las y los defensores de derechos humanos. Y hemos encontrado en mujeres valientes, de colectivos, hombres que han un ejemplo extraordinario que pasaron de víctimas a defensores. En ellas y en ellos tenemos la mejor representación para celebrar este día. Mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos y mandaríamos un mensaje muy poderoso de aprobar el día de hoy a la persona que ocupe la titularidad. Desde el Grupo Plural hacemos votos para que podamos encontrar el acuerdo y el consenso, pero sobre todo necesitamos levantar la mira de la política pública. Tenemos una extraordinaria deuda, una deuda de dolor que sigue acrecentándose todos los días. Probablemente
Este sexenio va a terminar con el mayor número de personas desaparecidas de las 3 recientes administraciones. Los feminicidios y los homicidios y el asesinato de periodistas van en la misma ruta. Por eso necesitamos una política de Estado poderosa que atienda los derechos de las víctimas, y en esta ruta creo podemos caminar, pero no solo basta con quien sea el titular, sino arroparlo, Presidenta, con una política pública de Estado. Usted lo conoce muy bien, usted estuvo en la Secretaría de Gobernación, y los esfuerzos que se requieren son del concierto de los 3 órdenes de gobierno. Se requiere la fuerza de los estados. Usted promovió la creación de las comisiones estatales. Cuando usted llegó al cargo, ni siquiera estaban completas en los estados. Esto requiere, Presidenta, una política de Estado. Ojalá estemos a la altura de las víctimas y los colectivos, y hoy podamos salir con un nombramiento. Muchísimas gracias por su atención, Presidenta. Muchas gracias, Emilio.